Hola, aquí te traigo un ejemplo más de la teoría de exponentes. Me piden que calcule cuánto vale esta expresión. Para eso se procede de esta manera. Vamos a hacer primero lo que está dentro del corchete. Aquí, cuando tú veas una fracción y ves que tiene exponente negativo, lo que se hace es lo siguiente: la fracción se invierte. Si esto lo voltea, se vuelve 2 nada más. Y el exponente se convierte en positivo. Así se procede en estos casos. Sería 1 positivo. Cuando tú veas un número con exponente negativo, ese número se va a convertir en una fracción. Arriba se pone el número 1 y abajo se pone esto, pero con exponente positivo, un 1 positivo. Igual hacemos allá. Número que tiene exponente negativo se convierte siempre en una fracción. Se pone un 1 arriba y esto se vuelve lo mismo pero con exponente positivo. Por lo tanto, la expresión quedaría de esta manera. El exponente que está afuera todavía no interviene. Está esperando ahí el momento adecuado. Joven, este de acá sería simplemente 2 a la 1, 2. Tú sabes que el exponente 1, si quieres, no lo pones. Es un sexto más un tercio. Más un tercio. Y todo elevado a la menos 2. Así. A la menos 2. Y ahora, ¿qué se hace? Mira, hay que sumar lo que está acá adentro. Si tú lo sumas, te va a dar lo siguiente. Esta suma te va a dar 15 sextos. Así. Elevado al 2 negativo. Antes de terminar, acá hay que hacer algo. Esto hay que simplificarlo. Le puedes sacar una tercia y quedaría 5. Tercia queda 2. Y estamos en la parte final. Y si tú recuerdas, ya yo te he hablado de esto. Cuando veas una fracción con exponente negativo, te lo dije acá. ¿Qué se hace? Se voltea la fracción y el exponente se vuelve positivo. Eso es lo que siempre tienes que hacer. Ahora, para terminar, cuando es una división, se aplican leyes de exponentes. Este afecta aquí y afecta acá. 2 al cuadrado, 4, y 5 al cuadrado, 25. Y esa es la respuesta. Y eso es todo. Nada más. Así debes de trabajar. Ha sido un placer haberte enseñado un poquito más. Me voy. ¡Chao!